¿En qué más se puede almacenar hidrógeno? Ya hemos visto estado gaseoso, estado líquido, hidruros metálicos, pues en otra serie de materiales sólidos. Materiales sólidos que se caractericen básicamente por ser sistemas porosos. Dentro de estos materiales sólidos, sus características son mayor seguridad, flexibilidad de diseño y una gran eficiencia de almacenamiento con relación al volumen. ¿Qué materiales podemos incluir dentro de este tipo de tecnología? Pues materiales que tienen una base en carbono y materiales porosos no carbonosos. Dentro de las bases de carbono estarían todos los que nanotubos, nanofibras, carbonos activados, fibras activadas, carbonos de plantilla, polvos, es decir, todas aquellas sustancias derivadas del carbono. ¿Y materiales porosos no carbonosos? Pues las zeolitas, los aerogeles, el sílice poroso y otra serie de sustancias, como ejemplo ellas. ¿Cuál es la característica de todos? Pues que tienen una alta área específica, por tanto, son adecuados para la fisiosorción y se almacenaría gran cantidad de hidrógeno en las mismas. Empezaremos viendo aquellos materiales que son porosos carbonosos. Los primeros de ellos son los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son unas cadenas de carbono que permiten almacenar grandes cantidades de hidrógeno. Son estructuras de grafito microscópicamente pequeñas y con forma de tubo, como veremos en la transparencia siguiente. La más útil es la de pared sencilla o pared única, denominada nanotubo de pared única, puesto que se ha comprobado que tiene una gran capacidad de almacenamiento de un gas. ¿Y qué características se requiere? Pues que tenga defectos de estructura. Mayor número de defectos de estructura, más fácilmente almacenará hidrógeno y más fácilmente podrá soltar ese hidrógeno, lo podrá liberar, con lo cual aumentaría la capacidad de uso de estas sustancias. Aquí os aparecen paquetes de nanotubos, una fotografía de los mismos y fibras de carbono. Como se puede ver en la parte inferior de esta transparencia y en la siguiente, sería un cilindro de estructuras carbonosas con una parte superior e inferior, es decir, con una tapa. La tapa sería de carbonos C60 o de C70, dependiendo. Aquí se ve más claramente. Es decir, tenemos moléculas de carbono C60, diferentes conformaciones de cilindros cuyas tapas son C60 o C70, dependiendo, y esto sería un nanotubo de pared sencilla, que es el que más se utiliza fácilmente para almacenar hidrógeno. Otro tipo de estructuras de materiales sólidos para almacenar hidrógeno son los nanocomposites o aerogeles. Son materiales sólidos, nanoestructurados, muy porosos, se caracterizan por tener muy bajas densidades, son ligeros, estables y con propiedades de fácil control. Son como espumas, se denominan de hecho espumas de celda abierta. Varían su color en función de la estructura, el metal al que estén asociados. Por ejemplo, si tiene cobre, su color sería azul, y si tiene hierro tendría un color más tirando al negro, dependiendo, por tanto, del tipo de metal que lleve. Otro tipo de material que almacene hidrógeno, no poroso, pero que no sea no carbonoso, las zeolitas. Las zeolitas son materiales cilíndricos, nanoporosos, son considerados como uno de los mejores métodos de almacenamiento de hidrógeno. Está bastante avanzado y tiene una capacidad media de almacenamiento de 2,5% del peso, con lo cual conseguimos almacenar bastante proporción de hidrógeno en relación al peso total. Otra serie de sustancias serían los MOFs o las celdas de hielo. En resumen, las características de almacenamiento en materiales porosos sería que es una tecnología en desarrollo, que tiene una buena relación peso total, energía almacenada, que son muy seguras porque no hay problemas, vuelvo a repetir, de escapes, y que tienen un alto potencial. Eso sí, aún están en periodo de investigación, no todas están perfectamente desarrolladas. También se puede almacenar hidrógeno, pero en otro tipo de estructuras y que no sean porosas o que no sean tal cual las que hemos visto anteriormente. Estas serían las microesferas de vidrio, los nanotubos de nitruro de boro, los VAMs o almacenamiento químico, bien en moléculas como metanol o amoníaco, y lo último sería la combinación, que está ahora mismo en estudio, sería la combinación de cualquiera de las anteriores formas de almacenamiento, tanto gaseoso como líquido como sólido, combinadas entre sí, que es lo que se denominan los híbridos.
Características de las microesferas de vidrio, bueno, pues que se pueden emplear pequeñas esferas de vidrio para almacenamiento de hidrógeno basándose en los huecos que tienen entre ellas. Se calientan, al calentar estas microesferas permiten almacenar el hidrógeno quedaría dentro de ellas y una vez que se enfríe queda retenido, con lo cual para poder soltar este hidrógeno lo único que hay que hacer es calentarlas. Se calentarían y se liberaría el hidrógeno. ¿Nanotubos de nitruro de boro? Pues son muy parecidos a los nanotubos de carbono. La única diferencia es que el compuesto en vez de ser carbono, el de la estructura, son nitruros de boro y almacenan también de la misma forma en el interior. Y los BAMs son materiales metálicos basados en sistemas de aleaciones que tienen básicamente titanio, aluminio y hierro. Permiten un máximo de un 6% en peso. Son empaquetadas con precisión y a mayor defectos de forma, mayor capacidad de almacenamiento. Una vez que hemos visto el almacenamiento y transporte de hidrógeno, nos quedaría ver en qué se pueden confinar el hidrógeno, cuál es la característica de las sustancias que permiten crear los tanques o crear las tuberías para confinar el hidrógeno. Pues lo primero es elegir un material específico adecuado. Y este material específico se va a escoger en función de una serie de características. Primero, en función de la soldabilidad, en función de su composición, en función de su resistencia, en función de la interacción con la presión, es decir, cómo le afecta la presión a este material. También en función de su estructura, porque según sea su estructura, según se verá afectado por la presión y también por la temperatura, es decir, cómo afecta la temperatura a los diferentes tipos de sustancias que permiten crear estos materiales de confinamiento. En base a ellos, los más adecuados serían aleaciones de hierro, aceros martensíticos, aceros de mediana y alta presión, aceros austeníticos, aleaciones de níquel, aleaciones de titanio, aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio y aleaciones de circonio, fundamentalmente, aunque pueda haber mezclas de ambas aleaciones. El último apartado del tema es la seguridad del hidrógeno. El hidrógeno, como todos sabemos, es un gas y como tal, independientemente de que se puede transportar o almacenar dentro de un sólido o bien en estado líquido, vamos a tener que tener en cuenta una serie de características para asegurarnos que no haya problemas de seguridad en el mismo. Primero, la primera característica del hidrógeno es que es propenso a escapar por juntas de baja presión o por fugas de tanques a presión, con lo cual hay que tener cuidado con todo lo que sean escapes. Segundo, la mezcla de hidrógeno más aire puede entrar en combustión. Tercero, la energía de inflamación del hidrógeno es comparable a la del gas natural, con lo cual hay que tener cuidado con esa inflamación. Cuarto, tiene una gran velocidad de llama, es 7 veces mayor que la del gas natural o de la gasolina, por tanto se disipa muy rápidamente en el aire. Y por último, la temperatura de llama en el aire es de 2318 Kelvin. Por tanto, para poder trabajar con el hidrógeno tendríamos que tomar una serie de medidas preventivas con el fin de minimizar los riesgos. Lo primero que hay que hacer es seleccionar un material adecuado. Este material adecuado se va a seleccionar en función del nivel de resistencia, prevención de la fragilidad por el hidrógeno, prevención del ataque por hidrógeno, tener muchísimo cuidado con las soldaduras, que por ahí puede haber escapes, y hay que inhibir todo tipo de posible fragilidad. Una vez que se haya seleccionado un material adecuado, lo que hay que hacer es inspecciones y seguimientos continuos asociados con control de calidad. En todo esto incluiría lo que es almacenamiento y transporte.